más bien nos preocupan. Es un escenario de poca proyección. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el comportamiento que como ciudadanos, como población tenemos que adoptar para que en algún momento el embate de las decisiones que se tomaron o no se tomaron no nos afecte? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luis Antonio. Buenos días, Paul, y buenos días a toda su estimada audiencia. Las cifras del último trimestre del Banco Central sobre cómo está la economía del país reflejan lo que hemos venido viendo durante todo el año, que es una pérdida en este trimestre del 1,5%, que se suma a la pérdida del 2,2%, que en realidad hay que hacer la aclaración en estas cifras. Resulta que las pérdidas del segundo trimestre no fueron 2,5%, sino el 4,5%. A eso se suma el 1,5% de este trimestre, en el cual pues empezaban en septiembre el tema de los apagones, y se suma también la pérdida del primer trimestre del año 2024 del -1%. Si sacamos un promedio de la pérdida de estos tres trimestres, de los cuales tenemos cuenta hasta el momento, hay una pérdida superior al 2% en la economía, lo cual es gravísimo porque un país en el cual hay inflación, aunque sea poca, y en un país en el cual hay crecimiento poblacional, significa que cada vez los ecuatorianos nos hacemos más pobres en lugar de mejorar nuestra calidad de vida. Doctor José, muy buenos días. Paul Tutibén le saluda. Si bien es cierto en este último corte o en este último balance del Banco Central Ecuatoriano, donde la economía de nuestro país ha decrecido, ¿verdad? La cifra como tal puede ser más alta porque en este último corte no está reflejado el mes de octubre, noviembre y diciembre. La cifra efectivamente va a ser más alta luego de que se tome en cuenta este último trimestre en el cual tuvimos apagones de hasta 14 horas y en la cual las ventas de comerciales, las ventas de los sectores de manufactura, el empleo, como está reportado en las últimas cifras del INEC, ha retrocedido dramáticamente, y todo esto indica que estaremos alrededor de una pérdida superior a la que anuncia el Banco Mundial del 0,7, 0,8%, sino que estaremos en pérdidas por encima del, ojalá no sea así, por encima del -2%, lo cual es gravísimo en una situación económica como la que ya venía viviendo el país después de la pandemia, y pues que se refleja en esta situación de pérdida dramática del empleo a raíz de los apagones. Ahora, doctor, ¿qué se espera para el 2025, existiendo una caída, una recesión, de alguna forma, existiendo obviamente ha decrecido la economía? ¿Qué se espera para este 2025? ¿Se vendrían futuros desempleos? O sea, sí preocupa en sí. Creo que en este momento las empresas, el sector privado, el sector público, el sector financiero están en un compás de espera ante el eventual resultado de las elecciones, que estaba claro hace algunos meses y que hoy pues resulta un poco más dudoso. ¿Qué es lo que va a pasar? Dependiendo de lo que pase con el resultado de las elecciones, pues tendremos pues diferentes políticas económicas. Pues si gana el presidente actual, pues tendríamos una política que va en la dirección del ajuste de los cinturones, como se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional que así sea, de mantener el nivel de impuestos actual. Pero por el otro lado, si gana la otra candidatura de Luisa González, pues tendremos pues un cambio en los acuerdos, una reestructuración hacia pues cuáles son los principios de la línea de Luisa González. Entonces, pues dependemos mucho de lo que vaya a pasar. Esta situación de espera ante las elecciones, pues obviamente se va a traducir en que el 2025 la recuperación va a ser extremadamente lenta, los empleos no se van a recuperar, los empleos perdidos, y esto significa que solamente nos quedaría el segundo semestre del 2025 para esperar una recuperación económica. O sea, estamos hablando que en el mes de junio Ecuador podría salir de ese bache de la recesión. Sí, pero depende también, porque si no hay una respuesta por parte del Estado para dinamizar la economía, que no la hemos tenido hasta el momento, si no hay esa respuesta para invertir en crédito, para invertir en que se recuperen
los sectores productivos, el sector comercial. Si no hay esa respuesta, entonces vamos a seguir teniendo una situación de recuperación extremadamente lenta. Posiblemente rebotemos de la recesión actual, pero no va a ser un rebote que nos ponga en el buen camino del desarrollo. Leí en su momento que el Banco Central del Ecuador había anunciado que para este 2025 la economía va a ser mucho mejor para Ecuador. ¿Será porque ya no vamos a tener apagones? Recordemos que los apagones duraron casi 4 meses durante el último periodo del 2024. Sí, es de esperar, aunque el año se presenta bastante seco en lo que va del principio del año, y eso podría indicar que tengamos una situación de sequía también este año. Y eso sucede, pues, ante el incremento también del consumo eléctrico, habría que mirar con mucho cuidado la capacidad del Estado ecuatoriano para implementar esa capacidad de energía, de generación de energía adicional que se ha comprometido. Si eso sucede, pues tendríamos una situación en la cual pues podríamos manejar la sequía, pero en todo caso, como le decía, no basta solamente con tener luz, sino que necesitamos también una inyección fuerte de alrededor de unos 3.000, 4.000 millones de dólares del Estado para recuperar y dinamizar la economía, para que actúe de manera contracíclica a la situación que tenemos actualmente. Fíjese que la situación de los bancos actualmente pues que representan una situación de alta liquidez, pero esa alta liquidez, si bien es buena para la situación del banco, es mala para la economía, en el sentido de que eso significa que la gente, las familias, los empresarios, están depositando, guardando el dinero en los bancos porque no hay buenas expectativas, porque no hay buenas sensaciones sobre el futuro económico del país. Entonces, cuando usted no sabe si va a generar ingresos, pues lo que hace es guardar el dinero en el banco, ¿verdad? Es lo que está pasando y es lo que refleja también esta situación de liquidez, que es las bajas expectativas que tenemos actualmente sobre un mejor futuro. Doctor, incluso de lo que estaba leyendo también que el Banco Mundial supuestamente se siente optimista ante las futuras proyecciones que se prevé según el Banco Mundial que la economía en Ecuador crecerá en un 2% para este 2025 según el último reporte. Bueno, ¿será factible? Sí, tiene un poco el efecto piso y el efecto rebote, ¿verdad? Entonces, cuando hay una crisis y uno cae económicamente, como sucedió también en la pandemia, que hubo una crisis y cayó económicamente el país, obviamente pues que hay una recuperación en el 2025, pero es una recuperación de efecto piso, de efecto rebote, que nos termina dejando ahí mismo donde estábamos ya mal en el año 2023, ¿verdad? Ahora bien, esa cifra de crecimiento del 2% no es una cifra buena para un país con un alto crecimiento poblacional como el Ecuador. Es así, y con inflación. El Ecuador necesita crecer a tasas del 6-8% anual. Mientras no tengamos respuesta por parte del Estado, por parte de los gobernantes, por parte de la clase política, por parte del empresariado, en el sentido de que podamos crecer, tengamos motores del desarrollo para crecer a tasas del 6%, hablaríamos de que el país cada vez desciende más en una espiral de una situación de falta de desarrollo. Un crecimiento del 2% es insuficiente, es bajo, no nos sirve para los ecuatorianos. Ahora también el Fondo Monetario, el FMI, también había mencionado que el PIB crecerá en 1.6%. Y como le digo, Paul, el crecimiento del Ecuador tiene que ser de tasas del 6%, 8%, para que podamos hablar de que todos vamos a vivir mejor. A tasas del 2% significa que todos nos vamos a empobrecer, vamos a seguir marcando el paso, vamos a seguir viviendo mal, y eso realmente pues no va en la ruta del desarrollo. Es una expectativa bastante mediocre, las expectativas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para el país. No es culpa de ellos, es culpa de nosotros y de la situación económica y de la falta de dinamización en la economía del país. Ahora, si bien es cierto, son unas estadísticas o cifras bajas, pero recordemos que estos crecimientos, de lo que se puede ver, bajos, vienen arrastrando hace más de 10 años, ¿no? Es correcto lo que dice usted, Paul. El país vive lo que se llama una situación de estancamiento. Un país estancado es un país que no puede ofrecerle mejores condiciones de vida y es un país donde, como hemos visto, se ha venido
perdiendo cada vez más el empleo adecuado y así ha ido subiendo el subempleo. Fíjense que en el mes de noviembre la caída del empleo en 132.000 empleos comparados con noviembre del año anterior se compensa con el incremento del subempleo. ¿Qué es lo que significa esto? Que no es tan cierto que haya bajado la cifra de empleo adecuado, sino que lo que ha pasado es que hay una parte posiblemente del sector empresarial que está pagando a los empleados por debajo por debajo del sueldo mínimo y en función de los apagones. No digo que, no estoy generalizando, pero basta con que un 5% o 10% de las empresas hagan este movimiento para que tengamos un pase de más de 130.000 empleos de un empleo adecuado a un subempleo que no alcanza a tener ni siquiera el salario mínimo. Esto producto de los apagones. Ahora, si bien es cierto, está la economía estancada desde hace 10 años, según de lo que se conoce, la economía podría mostrar algo de respiro para este 2025 y recuperarnos, si es que podría darse o se podría dar un poco más de dinamismo de crédito para personas y empresas. ¿Eso sería factible de pronto para de alguna forma mejorar la economía en nuestro país y respirar en algo? Mire, es muy importante que suceda lo que usted bien indica, que haya una expectativa para que se dinamice nuevamente el crédito, ¿verdad? Pero el crédito también depende, que haya crédito significa o depende de unas buenas expectativas sobre el futuro. Si usted como entidad financiera recibe el dinero de los depositantes, pero no hay buenos candidatos, buenas candidatas, buenas empresas a las cuales prestarle dinero, sino que más bien estas empresas tienen unas reducciones importantes de sus ventas y estas empresas están reduciendo el tamaño de su producción y están reduciendo su planta de empleados, entonces lo que va a hacer la institución financiera es no estimular el crédito. Por eso es que lo que debe existir son medidas que se denominan contracíclicas, es decir, el sistema está apagado, es decir, el motor no arranca, y lo que necesita es una inyección por parte del Estado para que ese motor arranque, cosa que no se le puede exigir a las entidades financieras, porque las entidades financieras no tienen ese rol, no son contracíclicas, son procíclicas, es decir, reaccionan en función de la crisis, ¿verdad? Entonces, quien tiene que reaccionar teniendo primera confianza y que no lo está haciendo es el Estado ecuatoriano con una inyección fuerte de dinero en obra pública, en desarrollo de la agricultura, en desarrollo de la producción, para poder animar nuevamente todo el aparato productivo y el aparato financiero. Doctor, ¿qué tan factible es ayer, bueno, tocando ya otro tema, pero que podría de pronto darnos una respuesta? En el debate se hablaba que ciertos candidatos proponen que el Banco Central sea eliminado. ¿Qué tan factible sea y qué tan beneficioso o puede perjudicar a nuestro país con la eliminación del Banco Central como propuesta? Bueno, hoy por hoy, esa es una propuesta que hace réplica y muchos candidatos creo que han hecho réplica de las propuestas del actual presidente de la Argentina, del doctor Milei. Y entonces, pues, ante una situación relativamente exitosa, pues la propuesta de eliminación del Banco Central es parte de la propuesta de Milei y ellos hacen réplica de esto. En realidad, la función del Banco Central en una economía como la Argentina es importante porque ellos tienen su propia moneda. La función actual del Banco Central en una economía como la del Ecuador es bastante limitada, por lo tanto, en realidad, esa propuesta de eliminación del Banco Central me parece realmente intrascendente en un país dolarizado. Doctor, gracias por estar con nosotros. Miren ustedes, hablando sobre los últimos datos o las últimas cifras del Banco Central del Ecuador, que la economía sí se vio afectada, Luis Antonio y amigos oyentes, durante el 2024, más que nada por la crisis energética. Se espera que para este 2025 la economía mejore, como lo dijo el experto, a mediados de este año, porque recordemos que también estamos atravesando un proceso electoral. Gracias, doctor, por estar con nosotros acá en la WQ Noticias. Encantado, Paul, y gracias por la invitación. Un abrazo grande. Son exactamente las 9:29 de la mañana, vamos a hacer una pausa, pero antes, amigos, les recuerdo, Telconet Latam te dice el momento de evolucionar es ahora. Sí, el futuro es de los que saben adaptarse a los cambios y es por eso que Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítalos en www.telconet.es
o contáctate a ventas@telconet.es. Pausa, pero antes ya está Daniel Noboa y su esposa en el inicio de las ceremonias por el traspaso de mando en Estados Unidos, posesión de Donald Trump. Ahí lo observamos sentado junto a el presidente de Argentina, Milei, y su esposa. Su hermana, creo, porque él no está casado, o su novia. Su novia. Tengo entendido que iba a llevar incluso a su hermana, pero en este evento, que es el evento religioso, es como que la antesala de lo que sería la investidura. Ajá, ya empezaron. De ahí el presidente Trump debe llegar a la Casa Blanca y de la Casa Blanca, ya embestido formalmente, él parte para la ceremonia en el Capitolio. Dicen que sería aproximadamente la posesión al mediodía, hora Ecuador, para que ustedes más o menos tengan conocimiento, y que esta ceremonia estaría durando entre 5 a 6 horas, desde la ceremonia religiosa, todo lo que es protocolo, el tema de seguridad, o sea, pero una ceremonia antes, larga. En Estados Unidos tú tienes que llegar y tomar posesión de los lugares, porque si no, no te puedes posesionar. O sea, parte de como quien dice, el ritual es ir y reconocer, ya estoy en la Casa Blanca, ya este es mi escritorio, chévere, esta es mi casa, el recibo de las llaves. Volví. Exacto, así es más o menos. Volvió, no después de 4 años, se habla de que él va a archivar muchas leyes de Joe Biden y que no estaba de acuerdo según ciertas normas o ciertas leyes. Hay mucha expectativa, Sí, vamos a dar la pausa. Ya volvemos con y más. Ya regresamos.